Hola, ¿qué tal? Hola, queridas y queridos lectores de Squire. Soy Rafael Galán, redactor de Squire. Sed todos bienvenidos a una nueva entrevista. Son las entrevistas que hacemos a través de Instagram el equipo de Squire en tiempos de confinamiento para sentirnos todos pues un poquito menos solos y que parezca que todo, pues que la vida sigue igual. Esta semana mi compañero Gonzalo Cordero ha charlado largo y tendido con la cantante Natalia Lacunza, que nos dio una sorpresa fabulosa. Ha charlado también con Mercedes Milá, un animal televisivo con el que sencillamente pues, no podíamos dejar de hablar en tiempos de confinamiento por tantísimos motivos. Y hoy vamos a entrevistar al escritor y periodista Javier Sierra, que es un divulgador increíble y un gran narrador de historias, que acaba de estrenar la segunda temporada de su programa Otros Mundos en Movistar Plus, que es una serie en la que continúa investigando pues, los grandes misterios que le fascinan desde que era un niño, ¿no? Y con una pequeña vuelta de tuerca, y es que dramatiza de forma muy convincente, pero que muy convincente. Ahora vamos a hablar con él sobre el caso Roswell y sobre cómo ha ampliado mis miras sobre un caso que a mí también me fascina, ¿no? Pues dramatiza de forma muy convincente pues, casos muy extraños, ¿no? La verdad es que Javier necesita pues, muy poca presentación, ¿vale? Aunque sepas que es el segundo escritor español más traducido en todo el mundo y que su libro La Cena Secreta pues, entró en el top 10 de la lista de libros más vendidos del New York Times hace ya una década, pues debería ser más que suficiente, ¿no? Todavía está calentito su premio Planeta en 2017 con un novelón de aventuras, El fuego invisible, y hoy queremos hablar con él, pues, cómo vive un escritor en confinamiento, porque Javier, por si no lo sabíais, está convencido de que de este aislamiento van a salir grandes libros. Queremos hablar con él sobre el caso Roswell, queremos hablar con él sobre cómo se ha convertido en director de una serie de televisión, un escritor haciendo una serie de televisión. Queremos hablar sobre la nostalgia y sobre cómo es posible que no se te suba a la cabeza el éxito. Durante años yo he coincidido con Javier en el tren de cercanías y siempre le he observado desde la distancia con admiración. Y venga, vamos a conectarnos ya. A ver, ya nos estamos... ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Javier? Qué placer tenerte aquí con nosotros. Muy bien, muy buenas tardes. Es un placer también Bueno, acompañaros. bueno, te voy a contar una cosa que te va a dejar alucinado. O sea, no te lo Ujú. vas a creer, Javier, pero hoy estaba pasando a limpio las preguntas de la entrevista, que yo sé que esto de contar lo de pasar a limpio las preguntas de la entrevista a la gente le suena raro. Estaba pasando a limpio las preguntas de la entrevista y ha sido escribir en mi ordenador Frank J. Kaufman y Proyecto Mogul, ¿vale? Y se me ha caído el wifi y me he quedado sin wifi. Y ya, 6 horas sin wifi, estoy tirando el 4G. O sea, ¿qué ha pasado? Dios mío, ¿qué ha pasado? Solo ha sido teclear eso y ¿qué ha pasado? Bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal está tu familia, la gente que quieres? ¿Qué tal estáis Bien, bien. todos? Estamos todos bien. Bueno, en casa somos cuatro, dos niños y mi mujer y yo. Los dos niños los conoces porque han aparecido en otros mundos, aunque no sepas quiénes son, pero luego podemos hablar un poco de ello. Y luego mis padres, mis suegros también, están todos bien, así que, bueno, lo que es el entorno familiar más cercano no se ha visto afectado por, en fin, esta locura en la que estamos inmersos, ¿no? Estupendo. Oye, sé que estás más que convencido de que de este confinamiento van a salir grandes obras. Pues sí, estoy convencido, no solo por lo que intuyo que está pasando con colegas míos escritores con los que mantengo contacto en estas fechas, sino también te diré que por lo que a mí respecta, ¿no? El conflicto a mí ha llegado cuando he terminado pues un año largo de trabajo con Otros Mundos, con la serie de Movistar. Eh, También ha llegado después de haber ganado el premio Planeta en 2017 y haberme volcado durante muchos meses en la promoción, en viajes, en fin, en atender compromisos no solo en España, sino en muchos otros lugares. Y la verdad es que yo iba necesitando psicológicamente un momento de encierro. Ha llegado ahora, o sea, casualmente ha llegado ahora, y la verdad es que a mí me ha servido para, en fin, cancelar muchos compromisos que todavía quedaban
y ponerme a trabajar seriamente ya en un texto que está avanzando. Es decir, que yo creo que el coronavirus va a ser padrino de un próximo libro mío, casi seguro. Sí. Además es que desde que empezó el confinamiento se ha empezado a suceder todo tipo de teorías, ¿no? Que si ha surgido en un laboratorio de China, que si de Estados Unidos. Eh, ¿Hasta qué punto hasta qué punto tenemos que ser escépticos, ¿no? Porque ya han salido científicos Ujú. serios demostrando que es bastante difícil que salga un laboratorio, pero sobre todo como alguna cosa que tú dices tú mucho, ¿no? Que la realidad siempre supera la ficción. Hay tantísimos virus en la naturaleza que es más terrible lo que hay en la naturaleza que lo que pueda salir de la cabeza de algún loco en un laboratorio, ¿no? Bueno, de hecho es ¿Crees así. que Estamos rodeados de virus, en fin, por todas partes, ¿no? Hay más virus en el planeta Tierra que estrellas en nuestra galaxia. Es decir, estamos hablando del cálculo que hacen muchos virólogos de en torno a 100 millones más o menos de virus con los que convivimos y de ellos poco más de 200 familias de virus son nocivas para el ser humano. Es verdad que cuando son nocivas y mutan y se convierten en lo que se ha convertido ahora el virus en fin, del SARS que nos ha llegado al COVID-19, pues se vuelven uh-huh. terribles, ¿no? Pero yo no sé si hablaría mucho de un arma, por ejemplo, bacteriológica secreta. Aunque fíjate, en el fondo, el ser humano viene utilizando armas víricas o bacteriológicas desde la noche de los tiempos, ¿no? Cuando la peste negra, por ejemplo, ¿no? En el siglo Uh-huh. XIV, sabemos que la peste negra se origina a raíz de un sitio que se hace en la ciudad de Cafa. Cafa es una ciudad de la moderna Turquía, donde los que asediaban a los genoveses que se habían acantonado allí decidieron mandar sus muertos infectados dentro de las murallas y aquello terminó infectando a toda la población de genoveses y murieron casi todos, ¿no? Y a partir Uh-huh. de ahí se extiende la peste negra por el resto del Mediterráneo, ¿no? Luego, el uso de los virus como armamento es tan antiguo, ya te digo, casi como la guerra, ¿no? Pero otra cosa es que se construyan deliberadamente, se manufacturen y se suelten, ¿no? Yo creo que este no es el caso, desde luego, del COVID-19, que se haya utilizado con otros propósitos. Quizá lo sepamos dentro de algún tiempo, pero la Uh-huh. teoría conspiranoica, de momento hay que mantenerla bajo control, ¿no? O sea, que te está inspirando más para una novela de ficción que para un trabajo de no ficción, ¿no? Bueno, yo ahora tengo, fíjate, necesidad de también explicar muchas cosas vinculadas con la enfermedad. La enfermedad nunca ha sido muy bien vista en el mundo de la literatura, aunque hay novelas, Uh-huh. evidentemente, que, yo qué sé, Thomas Mann cuando escribe su famosa novela de la montaña, él habla ahí Uh-huh. de enfermedad, pero no es algo muy utilizado dentro de la literatura, ¿no? Se utiliza la guerra, se utiliza el desamor, se utiliza la traición, se utilizan distintas formas de muerte, pero lo que es la enfermedad pura y dura es algo que los literatos, de alguna Uh-huh. manera, hasta el siglo XX, han casi omitido, ¿no? A partir del siglo XX sí ha entrado mucho en el caudal de la literatura y yo creo que esto que está ocurriendo ahora nos va a situar en una generación de escritores que van a escribir mucho sobre este particular. Piensa que, por ejemplo, hace 100 años, cuando ocurrió la peste española, la famosa gripe Uh-huh. española de 1918, el acceso a la información era mucho más reducido que ahora, ¿no? Los médicos españoles fueron los primeros en hablar de ella, aunque se estaba dando en toda Uh-huh. Europa y dejando millones de muertos, ¿no? Pero no saltó a la literatura. Esta, la del Uh-huh. COVID-19, estoy seguro que va a saltar a la literatura, vamos, mañana o pasado mañana, cuando abran las librerías. Bueno, vamos ya a Tengo hablar problemas con la de otros conexión. mundos. Te debo decir que me he quedado, pero sí, perdona. No sé. ¿Hola? Ahora Te sí. pierdo. A ver, hola, a ver, ahora. Hola. A ver, que te perdía. Sí, hola, hola, hola. Hola, a ver. A ver. Eh, ahora he recuperado imagen. A ver, ahora.
Son las cosas del directo a través de Instagram. Sí, te veo. Estado. A ver, ahora A ver, ahora habla un poquito más. No, te quedas. ¿Vale? Estamos haciendo un poco de historia con Javier Sierra. Estábamos hablando de la peste, estamos hablando de 1918, estamos hablando del papel de los médicos españoles cuando. A ver. mm, no, la tecnología no quiere estar con nosotros hoy. Vamos a ver. Hola, hola. Hola, a ver ahora. Hola. Pues parece que Voy a comprobar seguimos. mi acceso a Internet. Un momento. Vale. Bueno, mientras tanto, os voy a contar el último episodio del programa de Javier en Movistar Plus, Otros Mundos, que trata sobre el caso Roswell, que es un caso que fascina a Javier desde que era un niño y que de hecho su primer libro fue un trabajo de no ficción en el que en el año 1991 fue a Roswell y tuvo la grandísima suerte de entrevistar a algunos de los personajes clave. A ver, ahora, uy, qué bien te veo ahora. Está, Ahora sí. bueno, Perfecto. fresco y lozano. No sé. Bueno, a ver, que ahora hablamos de Roswell, pero me estaba fascinando lo que estabas contando sobre esos médicos españoles a principios del siglo XX. Por favor, sigue contándonos, que yo creo que debe Sí, interesar bueno, mucho a los sí, oyentes. lo que te estaba contando es que la gripe española de 1918 tuvo una cobertura informativa que fue mucho menor que la que nosotros estamos recibiendo hoy del COVID-19. No solo por los medios de comunicación que había entonces, sino también porque hubo una censura en toda Europa respecto Sí. a este tema. Aquello llegó al final de la Primera Guerra Mundial, ya había demasiada desgracia en el continente como para añadirle también el terror de una epidemia y muchas naciones se callaron. Y eso provocó una cantidad de muertes añadidas espectacular, ¿no? Bueno, en su momento muchos escritores se vieron afectados por esta enfermedad, pero en aquella época era visto como algo vergonzante. El que sufría una gripe de estas características tenía una enfermedad particular de la que era mejor no retratarse, no decir que la habías pasado o la estabas pasando, y eso no pasó a la literatura. Yo creo que la circunstancia ha cambiado mucho en este siglo XXI, en la época del COVID-19, y muchos escritores están ya tomando nota de lo que está ocurriendo, no solo por la enfermedad en sí, sino por bueno, el enorme alcance social, cultural, en fin, tecnológico que está provocando esta crisis, ¿no? Evidentemente el mundo se está transformando y aquí nos va a pasar como nos pasa cuando somos pequeños y tenemos una fiebre, ¿no? Que a la mañana siguiente nacemos un palmo más grandes, ¿no? O sea, Sí, un poquito más alto. se ha producido un crecimiento. Yo creo que esto es lo que nos va a ocurrir a nosotros también como sociedad. Hay que estar atentos a eso. Sí, hombre, es un ejercicio de resiliencia total. Ayer estaba hablando con Payasos Sin Fronteras, que ellos han estado ahí en campos de refugiados, desplazados en zonas terribles, ¿no? Y decía que dentro de las noticias terribles, ¿no? que nos llegan a diario, aunque puedan bajar las cifras, siguen siendo igual de terribles, ¿no? Eh, un poco la lección que va a aprender Occidente es esa lección de resiliencia que en otros países del mundo han tenido que aprender a las duras, ¿no? Bueno, hay un tema importante en esto que estás diciendo. Los sociólogos que han estudiado otras epidemias anteriores, como esta que hablábamos de 1918, hablan de un Ujú, fenómeno muy curioso que es la resiliencia colectiva. El ujú. ser humano ante una amenaza global fuerte como es una crisis sanitaria, deja de comportarse como individuo
y se comporta más como colectivo. Es decir, que de alguna manera todas estas muestras de solidaridad, de integración, todo lo que estamos viendo diariamente en estas fechas, se debe a un mecanismo que es muy profundo, al parecer, en el ser humano, de supervivencia, que hace que comprendamos que la unión es la que nos va a salvar, ¿no? Pero también esto tiene un efecto a posteriori, que es el que quizá deberían irse mirando también todos los responsables públicos, ¿no? Y es que cuando se acaba la amenaza, vuelve el individuo, desaparece el colectivo y todas estas estadísticas que estamos viendo ahora de descenso del nivel, por ejemplo, de criminalidad, se van a volver en contra y a la vuelta, cuando regresa el individuo, vamos a tener más robos, más violaciones, más problemas de seguridad. Es decir, que eso es algo para lo que tenemos que empezar a prepararnos también, porque en cuanto acabe esto, puede ocurrir. Ha ocurrido en otras ocasiones y es interesante aprender de la historia para trasladar esas lecciones a nuestros días, ¿no? Que no nos pille desprevenidos. Vamos, esto pide a gritos una novela, pero ya, ¿eh? Esto pide novela ya. Bueno, vamos con Roswell. El programa Bien. Otros Mundos, Movistar Plus, si no lo habéis visto, tenéis que verlo. O sea, tenéis que verlo. Es increíble, ¿verdad? Es entretenidísimo, es divertidísimo. Y por los pelos casi cambias mi opinión sobre el caso, sobre el caso Roswell. ¿Qué sabemos sobre el caso Roswell? Estuviste en 1991. ¿Qué sabemos ahora que no supiéramos entonces? ¿Cuál es la gran clave que podemos tener ahora que no tuviéramos entonces? Bueno, de alguna manera yo lo contaba en el capítulo, ¿no? Yo fui en 1991, siendo un periodista muy jovencito, que estaba absolutamente obsesionado con esta historia, ¿no? Y con la verdad que podría esconder el misterio de los platillos volantes. Me presenté en Roswell, en Nuevo México, en un momento en el que el caso estaba prácticamente durmiente, ¿no? Ocurrió en 1947, se habló, las fuerzas aéreas reconocieron durante unas horas que habían recuperado los restos de un disco volante, se habló de sus tripulantes y de toda esta historia, y después se tapó con el velo del secreto, ¿no? Se declaró alto secreto. Bueno, yo fui a Roswell preguntando por esta historia. Roswell vivía de espaldas por completo al caso en cuestión y terminé encontrando algunos testigos vivos todavía de los que participaron en aquel asunto, ¿no? Los entrevisté y en concreto uno de ellos, que es sobre el que pivota el capítulo de la serie, claro, que es Walter Haut. Walter Haut era el teniente de Relaciones Públicas de la base que dio la información primero de que habían recuperado un platillo volante y después de que aquello había sido un error, ¿no? Bueno, pues Walter Haut, cuando yo hablé con él, siento tan crío, ¿no? Yo me decía que, bueno, que tampoco era para tanto, que él había cumplido órdenes, que no había visto nada, que no tenía mucho que contarme, ¿no? Y yo me fui de allí un poco frustrado, ¿no? Porque, claro... Muy escéptico saliste de ahí. Claro, de esa entrevista sí, saliste tremendamente escéptico. me había cruzado el Atlántico con lo difícil que era a mis 19 años hacer un viaje de esa envergadura en aquella época. Había localizado a los testigos y los testigos me daban largas, ¿no? Me decían bueno, que no era para tanto lo que había ocurrido. Bueno, yo me guardé aquel material, evidentemente, publiqué algún artículo en la época contando lo que me había dicho Walter Haut, pero luego ocurrió algo, ¿no? En el año 1995, 2 años antes de que se cumplieran los 50 años, el medio siglo del caso del accidente, empiezan a salir noticias sobre esta historia, ¿no? Por ejemplo, el congresista representante de Nuevo México en Washington, que se llamaba Steven Schiff, hace una interpelación al gobierno pidiéndole que desclasifiquen todo el material relativo al caso Roswell. No le hacen caso, así que pide una auditoría al Tribunal de Cuentas, allí se llama la Oficina General de Contaduría, para que trate de averiguar en qué se invirtieron recursos federales en aquel año 47 en la base de Roswell para ocultar esta historia. Y de nuevo le vuelven a dar la negativa, diciendo que los archivos relativos al año 47 y a Roswell
habían sido misteriosamente destruidos, ¿no? Bueno, a mí me mosqueó ya el tema por aquella historia. Surge también, lo recordarás, una película que se divulgó en todas las teles del mundo, en los telediarios salió incluso, de una supuesta autopsia a un extraterrestre de Roswell, que luego se demostró que era un fraude, pero que ensució mucho el tema, ¿no? Porque, claro, si la autopsia que estaban dando en los telediarios era un fraude, entonces el caso Roswell también podía ser un fraude. Y, claro, todo esto ocurre a unos meses de la que tendría que ser desclasificación automática del material, 50 años después del tema, ¿no? Bueno, a mí el tema en aquel momento me golpea mucho y empiezo a hacer mis consultas, mis viajes, y es entonces cuando Roswell sale del letargo, ¿no? En Roswell se dan cuenta que aquello interesa a todo el planeta. Se monta un museo dedicado al OVNI, en un cine antiguo que había cerrado, ¿no? Por culpa de los videoclubs. Entonces, se monta ese museo y empieza todo el mundo a conocer el caso Roswell. Surge la serie Expediente X, ¿te acuerdas de Expediente X? En el año 96, que tiene como base el caso Roswell, de fondo, o sea, se habla mucho del caso Roswell. Se estrena Independence Day, el famoso blockbuster, ¿no? De Roland Emmerich, donde también se habla del caso Roswell y del Área 51, ¿no? Que entonces eran como dos temas muy, muy míticos. Y es entonces cuando yo pienso que tengo un material importante que ofrecer. Yo he estado en Roswell y conozco a los testigos y escribo mi primer libro, ¿no? Que es, es Roswell, secreto de Estado, ¿no? Escribo este libro, pero aún así sigo frustrado porque los testigos no me habían hablado de lo que había sucedido. Pasarán unos años y en el año 2005, cuando ha muerto ya Walter Haut, él muere en 2004 o finales de 2005, sale un documento, una declaración jurada de Walter Haut. Jurada ante un notario. Ante un notario, donde él dice que no ha querido contar en vida lo que pasó en Roswell, pero que ha llegado el momento, ya que no está, y que no viola ningún juramento de lealtad al gobierno de los Estados Unidos, ha llegado el momento de contarlo. Y en ese documento, él cuenta que vio en los hangares de la base de Roswell los restos de un objeto no identificado, los cadáveres de sus tripulantes que le obligaron a mantener secreto y de repente vuelve a dar combustible a esta historia, ¿no? Es ahí donde yo me planteo, cuando yo accedo a ese documento, que esto hay que contarlo. Y hay que contarlo de una manera buena, ¿no? Y directa. Pero no he podido hacerlo. Hangar en el que, por cierto, te colaste. Sí, el hangar 84 en el que te colaste. Sí. En aquella época, cuando yo estuve en el 91, todavía era una instalación militar y me colé con Roberto Pinotti, vamos, lo mostramos en el capítulo, ¿no? Ahora, cuando he vuelto ya en 2019, ya no es base militar, ahora es un aeródromo y, bueno, pues el hangar es un hangar que ha pasado a uso civil y ha sido mucho más fácil entrar, ¿no? Pero fíjate, a mí lo que cuando vi el capítulo ya montado, perfecto y tal, lo que a mí me dio escalofríos fue el darme cuenta de que habíamos rodado en el hangar, no solo del OVNI de Roswell, sino en el hangar donde se armaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Sí. Exacto, los dos bombarderos que en agosto del 45 bombardean Hiroshima y Nagasaki, que marcan la inflexión de la guerra mundial, se prepararon ahí, en ese hangar, ¿no? Y esto le da una dimensión, yo creo que totalmente... Oye, ¿y qué papel juega la Guerra Fría en todo el caso de Roswell? A mí te voy a decir que realmente la parte que me pareció muy interesante es, bueno, cómo está montado con Walter Haut toda la historia. Ya ahora vamos a hablar de convertirte en director de televisión, un escritor de televisión, porque realmente lo que has conseguido, que a mí me parece alucinante, es conseguir en televisión la misma voz que tienes como escritor.
que eso es difícil, ¿no? Has sido capaz de esa capacidad que tienes para narrar, para hilar, para que de repente dices, anda mi madre, pero ya se acabó el viaje, ¿no? Que yo creo que es algo que es un sello tuyo, ¿no? Que es de repente empiezas, venga, tú dices, vente conmigo, ¿no? Voy a compartir mi fascinación y lo has conseguido trasladar, ¿no? Pues la parte precisamente cuando revelas en el capítulo ese documento de Walter Hout, porque realmente que salga ahora, o que saliera bueno, sí que ahora, yo me refiero en 2005, Sí, sí, sí. Pues ya no tenía ningún sentido, ¿no? Porque no sería para tapar nada, porque la Guerra Fría está suficientemente enterrada como para que pudiera aparecer nada ahora, ¿no? Y es como un elemento que dice, guau. Y esto tiene que ver mucho con tu forma de escribir y de contar las historias, ¿no? Vale, lo vas contando poco a poco, y luego zascas, ahí te lo metes y ya te puedes ir, ¿no? ¿Cómo la...? Bueno, ha sido todo un proceso, ¿no? Mi primera aproximación... Sí. Hola, sí, sigue, te oigo. Bueno, te digo que todo esto ha sido un proceso, ¿no? Un proceso en el que yo he ido aprendiendo poco a poco, digamos, las lecciones de cómo usar el lenguaje televisivo, ¿no? Yo me en televisión con un programa propio en 2004 en Telemadrid. Y ahí ya, digamos, aprendí los rudimentos de los talk shows, ¿no? Y de cómo llevar a un invitado para que te cuente una historia, ¿no? Y de alguna manera completarla con tu visión o con tus intervenciones. De ahí salté a unos documentales que hice en 2007 para Antena 3. Hice una serie que se llamaba El Arca Secreta, pero era reporterismo, digamos, de investigación. Pero yo creía que se tenía que dar un paso más, ¿no? Y que este tema de los grandes enigmas había que contarlos no solo desde la perspectiva del experto, del lugar donde han ocurrido los hechos, del viaje, sino también desde la perspectiva de la emoción de las personas que vieron o sufrieron o experimentaron aquellos fenómenos. Y la única manera que yo sabía que tenía de transmitir emoción era a través de la literatura. Yo lo venía haciendo en la literatura. En el cine bebe de cómo se cuentan las emociones en la literatura. Luego se me ocurrió mezclar televisión y cine en un formato nuevo, ¿no? Pero también debo decirte que ahí he tenido un enorme golpe de fortuna porque me encontré con dos socios que eran imprescindibles para que esto llegara a buen puerto. Por un lado, Movistar, que me dejó hacer, es decir, desde el primer momento confiaron en mí, no fueron intervencionistas como suelen ser las televisiones, en fin, porque hay mucho en juego, ¿no? Sí, se nota. Claro, a la hora de condicionar ritmos de explicación, las teles se meten mucho. Y aquí no, aquí me dejaron libertad. Y segundo, me encontré con Alfonso Cortés Cabanillas, que es el codirector del programa, que él tiene una gran experiencia en el mundo del cine y nos sentamos los dos a imaginar cómo queríamos hacer esto y finalmente encontramos el tempo narrativo y la manera de explicarlo, ¿no? Y la manera de explicarlo era intentar transmitir qué es lo que a mí me fascinó de todos estos casos. Yo estoy fascinado por esto desde que soy muy niño. Así que, ¿por qué no retrotraernos a la infancia? Que no es solo mi infancia, es también tu infancia y la infancia de los espectadores. Totalmente. Cuando de repente veías a Jiménez del Oso en televisión o a Carl Sagan o a Jacques Cousteau hablándote de los océanos y te quedabas maravillado con esos otros mundos que estaban aquí, ¿no? Y partiendo de esa visión de niño, yo sabía que tenía el hilo conductor para explicar no Roswell, sino lo que quiera. Y esa es la maravilla de la serie, ¿no? De otros mundos. Yo creo que ahí reside el enganche. La maravilla de la serie, vamos, y yo hablo de este capítulo para ponerle los dientes largos a los espectadores y que vean más, pero vamos, solo este episodio de Walter Hout y su mujer, esos gestos de ellos ya de adultos y los gestos cuando eran jóvenes en 1947, en esos flashbacks maravillosos, esos tiempos, esa mujer embarazada, es que ya solo por eso, bueno, y la relación de Glenn con Cassie, la enfermera, bueno, es que ya solo por eso es que te apasiona, ¿no? Y merece la pena el viaje, ¿no?
Pero Bueno, bueno. con Roswell, Bueno, claro, con ese capítulo hicimos una cosa muy especial, y es ujú. que recuperamos también el estilo de cine de la época del incidente, ¿no? Sí. Hay momentos en los que la pantalla se divide en dos y ocurren acciones simultáneas que te dan la visión de conjunto. Estas ventanas se utilizaban mucho en Sí, el sí. cine de los años 50. Utilizamos mucho los cromas, por ejemplo, de los coches, cuando Sí. los protagonistas están en el Cuando coche están y de llevando al repente hay algo. granjero es maravilloso. Bueno, Claro, esa escena del granjero en el coche, bueno, es que eso es maravilla, eso es maravilla. claro. Entonces hemos disfrutado mucho del viaje, ¿no? Ujú, Recuperando también el estilo de contarlo de la época contemporánea al incidente de Roswell. Y sobre todo, ujú, me alegra que lo hayas captado, porque lo que buscábamos no era contar el caso Roswell como se ha contado mil veces, sino contarlo ujú, desde la perspectiva humana de los protagonistas. No me interesaba tanto ujú, mostrar un marciano, un alienígena, que yo no he visto, ujú, sino mostrar ujú. la reacción que provocó el enfrentarse a lo desconocido en ese pequeño grupo de personas, ¿no? El general, el coronel, el teniente de relaciones públicas, el hombre de la funeraria, su novia, todo eso nos da la perspectiva, yo creo que más interesante de esta historia, ¿no? No, no, es increíble. Bueno, ya nos va quedando un poquito. Yo es que no quiero desaprovechar esa oportunidad. O sea, ¿cómo no se te sube a la cabeza? ¿Cómo consigues que no se te suba a la cabeza el éxito? Decía antes, mientras estaba haciendo la introducción, que yo coincido durante muchísimos años contigo en el tren, ¿vale? No nos Uh -huh, conocíamos de nada, muchísimos años. Y yo te veía, digo, pero si este tío, a mí me llamaba muchísimo la atención, año 2000, 2006, 2007, que ya estabas en la lista de, bueno, voy a dar la luz, que ya me está abandonando la luz normal, a ver si no me quemo. Ah, sí, vale, yo que mira, más así le da un toque misterioso. Eh, bien. Me llama mucho la atención, digo, pero si este tío está en la lista de los libros más vendidos del New York Times, está tan tranquilo y, ¿sabes? Y dejar pasar a la gente, me llamaba muchísimo la atención. A ver, que es un detalle absurdo y mínimo, ¿no? Pero a mí me parecía muy significativo. Y luego te volví a ver otro día, y te volví a ver otro día. Y luego toda la carrera, y muchísima gente que conozco, que te conoce, que habla muy bien de ti. ¿Cómo consigues que no que se te suba a la cabeza todo eso? Un premio Planeta, ¿cómo? ¿Qué haces para mantener la cabeza fría? Bueno, yo creo que simplemente es cuestión de aceptar que todo eso son partes de un camino. Yo no tengo la sensación de haber llegado a ningún sitio todavía, ¿no? Sino de estar Uh -huh, creciendo. Y luego tengo una lista enorme de cosas pendientes que hacer. Yo creo que eso te baja uh -huh. mucho, ¿no? Cuando Sí. tienes una lista de asuntos que no has hecho, de personas que no has conocido, eh, lista que incluye también llevar a mis hijos al colegio o hacerle la compra a mi mujer, ¿no? Uh Todo -huh, eso, evidentemente, te pone pies a tierra. No uh -huh, olvidas nunca que eres humano y que estás uh -huh, sometido a los vaivenes de cualquiera de nosotros. Y que uh -huh. también mi tiempo en el planeta es limitado. Es decir, yo tengo un tiempo X como lo tenemos todos y hay que aprovecharlo bien. Y creo que perderlo en vanaglorias, pues es perderlo. Eso no te conduce Sí. a ninguna parte. Esa es un poco mi perspectiva. Y si me veías en el tren, es porque prefería ir en el tren leyendo que ir en el coche en el atasco, ¿no? Y Sí. tener que aguantar el atasco sin sacarle partido al tema, ¿no? Y siempre he sido muy, ¿cómo decirte? Siempre he valorado mucho el factor tiempo. Es lo único que no Uh -huh. podemos comprar, lo único. Y, y de alguna manera es lo más valioso que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, con esa perspectiva yo creo que se te quitan los pájaros de la cabeza. Oye, y una recomendación. ¿Estás leyendo algún libro que te esté apasionando ahora mismo? Algo así maravilloso que diga, guau, qué maravilla poder tener tiempo ahora para leer. Bueno, mira, estoy leyendo un libro sobre la gripe española de 1918, ahora que Ujú, estamos en este tiempo. Es un libro que se publicó hace 2 años y pasó prácticamente desapercibido. Claro, no era el ujú, tiempo, digamos, ¿no? Se llamaba claro. El jinete pálido. Está publicado por Ujú, Crítica y es ah, sí. maravilloso. Es un análisis de cómo nos comportamos ante una situación de crisis en la que yo estoy viendo reflejados pues prácticamente todos y cada uno de los momentos que estamos viviendo, ¿no? Desde minusvalorar la enfermedad a ver a nuestros gobernantes, a los responsables de la salud
pública, no solo de España, sino de muchos otros países, reírse primero de la enfermedad, minusvalorarla, decir que no tiene ninguna importancia y después ponerse en el lado contrario, súper preocupados. Una y otra son poses que conducen a distintos niveles de desastres, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo lo hicieron en el año 18, hace 100 años, y cómo lo estamos haciendo ahora. Hay cosas en las que hemos mejorado, no cabe duda, pero hay otras en las que no. Por ejemplo, una de las cosas que mejoramos, que es muy interesante, lo cuenta el jinete pálido muy bien, es que a partir de 1918 se crean los sistemas públicos de salud en Europa. Antes no existían, antes te tenías que pagar tú el médico y si no tenías médico tenías que acudir a una orden de beneficencia para que te atendieran, ¿no? Pero a partir del año 18 tomamos conciencia de la necesidad de tener un sistema público de salud. Claro, hemos llegado al 2020 y lo tenemos. Y esto nos está parando el golpe. Luego, en fin, poco a poco nuestra especie, aunque no lo parezca, o a veces no lo parezca, evoluciona y sigue creciendo, ¿no? Muy bien. Oye, Javier, pues ha sido un placer hablar contigo. Esperemos que sigas igual de bien, que todo vaya fenomenal. Yo ya estoy esperando ese gran libro que no puedes contar nada en el que estás trabajando ahora mismo. También espero ese gran libro, ese novelón de aventuras inspirado en la gripe de 1918. Y de verdad, muchísimas gracias por charlar un ratito con nosotros y por tu generosidad. Ha sido un verdadero placer. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ha sido un verdadero placer poder hablar con Javier Sierra. Siento lo de la iluminación esta misteriosa que he tenido que poner. Debido a lo del wifi, la verdad, ha sido hablar, empezar a teclear Guerra Fría en mi ordenador mientras preparaba la entrevista y me ha empezado a fallar el wifi, me he quedado sin wifi y luego también me he empezado a toser también. Yo creo que está influido por el espíritu de Roswell. Quiero recordaros que la semana que viene volvemos a tener entrevistas. El lunes vamos a charlar largo y tendido con Carolina Durante. El martes vamos a tener con nosotros a Arturo Valls. El miércoles llega el genial golfista John Ram, que va a hablar con otro golfista igualmente maravilloso, que es Álvaro Luengo, que es nuestro redactor jefe. El jueves vamos a tener al Chef Bosquet. Y el viernes vamos a despedir la semana con el que probablemente es el mejor humorista del mundo, o por lo menos de su urbanización, que es Goyo